Bueno, ¿se escuchan bien? Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias Damián por la presentación. Realmente para mí en lo personal y para nuestra organización, la FESPROSA, para nuestro sindicato base santafesino y rosarino CIPRUS, el Sindicato de Profesionales de la Sanidad, es realmente un placer, un honor, un orgullo y una alegría estar hoy con ustedes porque compartimos desde la lucha de los trabajadores de la salud la misma inquietud por no quedarnos en reivindicaciones corporativas y encarar firmemente la lucha en defensa del medio ambiente y de la salud colectiva. Así que no podíamos dejar de estar presentes. Le dije a Damián, bueno, en algún día, en algún momento en medio vamos a estar en este congreso y este es el sentido de mi presencia coordinando esta mesa, ¿no? Es un compromiso de toda nuestra organización nacional para con la agenda que se plantea en el congreso. Así que para no demorar más, vamos a comenzar con el primer disertante. El tema que nos va a tratar, nos va a introducir Guillermo Folguera es biotecnología y estado empresarial. Guillermo es profesor de la UBA, es investigador del CONICET y es miembro del grupo de reflexión rural. Guillermo. El micrófono. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, buen día a todos y todas. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación y estamos muy contentos de estar acá compartiendo esta semana. La presentación, como recién planteaba Jorge, ¿no? Recién planteaba Jorge, se va a centrar en analizar, si se quiere, uno de los aspectos de este modelo que estamos viviendo, que tiene que ver con algún tipo de novedad involucrada con la producción de transgénicos de origen estatal, pero con la pretensión y la intención que después entre todos podamos discutir en términos más generales para dónde ir y cómo hacerlo, ¿no? Que me parece que es uno de los objetivos que se pretenden en el evento. Y en este sentido, trabajar de manera bífida entre una comunidad científica a la cual muchos de nosotros pertenecemos, pero con la cual la ciencia es algo demasiado importante como para dejarlo solo a los científicos, con lo cual la invitación es a que lo discutamos de manera colectiva, y también a aquellos que tenemos pertenencia a otros movimientos de tipo social. Entonces, un poco la esperanza es esa. Vamos a arrancar y voy a arrancar invitando a que veamos un video muy corto de 3 minutos. Les pido a todos que lo miren de manera atenta. El video presenta básicamente 2 intervenciones que hace el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, en torno y en relación con la producción justamente de transgénicos nacionales, y en particular con un evento que tuvieron muy cerca acá la gente de Rosario, en Santa Fe, con las investigaciones de Raquel Chan y el intento de que se aprueben todos transgénicos, ¿sí? Que deben estar todos al tanto de todas maneras en el video lo explica. Así que, si les parece, vemos el video y posteriormente trato de usarlo como trampolín para discutir lo que es. Bueno, tenemos que hablar de un orgullo de la inteligencia técnica. Exactamente, pero es una investigación que desarrollaron los científicos del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral que permitió un importante avance. Vamos a estar hablando de la importancia económica que tiene este avance científico, que se trató de hallar un gen que permitirá aumentar la tolerancia de las plantas a la sequía, al estrés hídrico, a la salinidad, una serie de condiciones que cambian fundamentalmente las posibilidades de productividad de estas plantas. Nos acompaña el ministro Lino Barañao. Ministro, gracias por estar en la televisión pública. Lo invitamos a compartir este informe y después hablamos del tema, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos entonces. Un grupo de investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral logró aislar un gen que permitirá a las plantas ser más resistentes a la sequía y a la salinidad,
además de duplicar su productividad. El descubrimiento, que se comercializará desde el 2014, implicará una notable mejora en los principales cultivos del país, como soja, maíz y trigo. El desarrollo fue patentado por los organismos estatales, por lo que recibirán regalías por cada semilla vendida. Según las estimaciones, los beneficios económicos podrían rondar los 10.000 millones de dólares. Bueno, es una etapa muy importante por muchos motivos. Primero, porque muestra el potencial del sistema científico argentino para dar soluciones a problemas concretos y para impactar directamente en la economía. Muestra cómo la inversión que la sociedad hace en ciencia y tecnología vuelve efectivamente. En este caso es un beneficio económico que va a ser no solo para el productor, que va a ver incrementada su rentabilidad, sino también para el país en su conjunto a través del incremento de las exportaciones. Hay también un beneficio directo para las instituciones, el CONICET y la Universidad Litoral, a través, en este caso, del cobro de regalías, porque este gen ha sido patentado a nivel internacional y se va a comercializar no solo el grano, sino el conocimiento, es decir, el uso de este gen para incrementar la productividad. Desde el Ministerio estamos apoyando una cantidad de proyectos que tienen que ver con la aplicación de biotecnología al agro. Algunos han tomado para público, como el nitrogen de potencia a sequía, de fertilizar. Tenemos ahora variedades de alfalfa resistente a salinidad, desarrolladas por estudiantes del curso de agrobiotecnología de la facultad, que estamos muy interesados en que esto llegue a comercializarse. Lo que se está dando son pequeñas iniciativas de productores tecnológicos. No son las grandes compañías las que de forma exclusiva registran nuevos derechos. Está empezando a haber una producción por parte de organismos estatales, públicos o pequeñas empresas nacionales de nuevos segmentos de tecnología. Creo que se debe cambiar la percepción respecto a los transgénicos. La medida que los transgénicos sean producidos por universidades, por el CONICET, por el INTA, la gente lo va a ver de otra manera, porque en muchas discusiones, cuando uno desbarata todos los argumentos científicos, se da cuenta que para proyectos en contra de las multinacionales. Bueno, eso es otra discusión. Vamos a discutir el término de economía, ¿no? Totalmente estoy de acuerdo, pero no me digas que esto es nocivo por el simple hecho de que he producido una multinacional. Te muestro que esto mismo lo puede producir en la universidad de tu ciudad y con estudiantes que han trabajado ahí. Entonces, no, ese argumento ad hominem de que tiene que ser malo porque el día que lo hace, y no te deja de tener sentido. Bien, lo bueno de Marañón es claro, ¿no? Bueno, entonces, retomando y usando el video en cuestión, el objetivo es tratar de entender qué novedades nos arroja a científicos y movimientos sociales la idea de un nuevo actor, o por lo menos un nuevo rol de este nuevo actor, que es el Estado. Que nos pase, cómo repercute en nuestra práctica como científicos y como militantes sociales. Voy a hacer dos aclaraciones antes de contar la estrategia. Primero, uno puede discutir unas cuestiones generales de los transgénicos. No las ahondaré aquí, pero hay evidentemente objeciones de tipo general, pero sí me voy a focalizar en el aspecto del Estado como productor. Y lo otro tiene que ver, soy consciente que hay gente aquí, investigadores y colegas que no son de Argentina, pero me da la sensación que muchos de los elementos que voy a presentar también son extrapolables, infelizmente, a otros países de la región. El objetivo a continuación va a ser rastrear lo que yo considero que son las 5 justificaciones que se suelen dar y que se están dando actualmente de por qué el Estado tiene que producir transgénicos. Voy a tratar de rastrear cuáles son esos motivos que se suelen presentar. Luego de reconocer los 5 motivos y muy brevemente caracterizar cada uno de esos motivos, el siguiente paso va a ser, bueno, hasta qué punto esos motivos se cumplen o se están cumpliendo, para finalmente ir a una discusión de tipo más general y decir, bueno, ¿qué nos dice esto en el escenario de los próximos años? ¿Se entiende? ¿No? Son 3 pasos. El primero es reconocer
los 5, que creo que son 5 principales justificaciones, después analizarlas y después tratar de tomarlas en su conjunto. Bien, el primero de los puntos quizás es la interpretación más trivial y directa. Los transgénicos de origen estatal son una buena manera de obtener divisas. Eso está flotando de alguna manera en las intervenciones que hace Lino Barañao, y es una argumentación que uno suele usar. Independientemente de para qué se usa ese dinero posteriormente, aunque uno sabe que no es independientemente, si eso después tiene un tema muy importante en el análisis, pero resulta fundamental reconocer que efectivamente el Estado argentino hoy, yo creo que esto es algo que duele profundamente decirlo, la plantación de transgénicos y la producción y exportación de commodities hoy es política de Estado, tanto que estamos en época de elecciones y no se toca para nada la problemática. Hoy se ha vuelto el modo en el cual el Estado argentino tiene y debe producir, y aparentemente somos una especie de Titanic que en algún momento nos estrolaremos, pero no hay ninguna forma de revertirlo. Por supuesto, y esto creo que queda claro, la idea de producción de commodities y de productos no es una novedad que hayan dado potencialmente los transgénicos, pero sí es algo que se ha profundizado muchísimo en los últimos años, y el corrimiento de la barrera agrícola en ese sentido ha sido uno de los temas claves. El ingreso por divisas no solo se daría a partir de la producción de cultivos en sí, sino algo que se discutió el lunes en la reunión de científicos a partir de la aplicación de determinadas legislaciones como el derecho de obtentor, que es una de las formas en la cual en este caso el Estado podría cobrar regalías por ser propietario de la semilla en cuestión, o al menos de su uso. ¿Se entiende, no? La primera de las modificaciones que se suele dar. La segunda es algo muy importante y muy sensible para una comunidad científica a la cual Cavallo hace algunos años nos mandaba a lavar los platos, y a los cuales uno encuentra en la comunidad científica que constantemente se plantea, bueno, pero esta política nos ha puesto a los científicos en un lugar prioritario. Y en este sentido se plantea la idea y el sueño de, por fin los científicos, por ejemplo, podemos digitar qué tipo de política científica se aplica en el país. En este sentido hay una especie de promesa, Barañao también la hace explícita, que vendrán flujos de capitales hacia la comunidad científica y una especie de versión de teoría del derrame 2.0, en la cual eso derramará hacia otros ámbitos de la ciencia y la tecnología que no sean propiamente los transgénicos. Creo que es fundamental este punto, después voy a volver en un evento de este orden en la cual queremos discutir acerca de la dignidad de la ciencia y de alguna manera la dignidad de la sociedad en torno a la ciencia. El tercero de los puntos es un punto que no menciona Barañao, pero lo he escuchado en otros colegas. Uno de los efectos directos que han tenido estos 20 años de transgénicos tiene que ver con que la diversidad de cultivos evidentemente ha bajado. Argentina cada vez está más especializado en determinados tipos de cultivos, y en este sentido los transgénicos aparecen como una aparente solución. No estoy dando juicio de valor, digo, del propio discurso aparecen como una especie de solución a este problema involucrado. Acá hay algo que no nos resulta para nada novedoso y que tiene que ver con que aquellos problemas que parecen traer las aplicaciones tecnológicas solo se podrán resolver con otras aplicaciones tecnológicas. Y esto es una lógica que quizás los científicos y tecnólogos tengamos que discutir en algún momento, si es efectivamente, o si en algún momento hay que parar la maquinaria y preguntarse hasta qué punto la ciencia y la tecnología tiene que hablar o tiene que aplicarse en todos los campos, o si no hay algunas problemáticas que tienen que resolverse mediante otras vías. ¿Se entiende? El cuarto de los puntos tiene mucho de chauvinismo, y también lo he escuchado. Por fin el Estado se va a poder parar frente a las multinacionales, a las corporaciones. Esto es uno de los puntos muy importantes, y creo que voy a volver después a esto, uno de los puntos más importantes a mi entender para discutir con los movimientos sociales en torno a cómo seguir, pero en todo caso aparece un Estado fortalecido desde este discurso frente a otras multinacionales, aspectos que, si recuerdan, Lino Barañao plantea, ¿no? Y diferencia muy claramente entre lo que puede ser un Estado productor y una multinacional productora. Y el quinto y último de los puntos
que Barañao obviamente no menciona, tiene que ver con que estos 20 años nos han dejado una enorme cantidad de efectos perniciosos de orden social y ambiental. Solo señalo algunos, como cuando uno agradece, no quiero que nadie quede afuera, el orden de la cantidad de efectos es notable, migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, todos lo vemos, todos lo sentimos, aumento en la concentración, tanto en la propiedad como en el uso de las tierras, una mayor cantidad de uso de herbicidas, cosas que tenían que ver con la conferencia de ayer, y pese a la promesa inicial que se iban a usar menos pesticidas en general, las cantidades han aumentado. Fuerte presencia en los procesos de deforestación, es algo que toda América Latina está viviendo, sufriendo, etcétera. Desertificación creciente de los suelos, la lista es inmensa, ¿sí? Entonces, todo eso de alguna manera también está flotando, como que aparentemente con los transgénicos nacionales eso podría subsanar. La omisión de Barañao de todas maneras no deja de ser interesante respecto a estos temas, sobre todo porque de las organizaciones sociales es uno de los aspectos que más se mencionan, por suerte. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? Vamos a interpretar brevemente cada uno de los puntos y ver hasta qué punto se cumple. Respecto a la acumulación de divisas, yo creo que efectivamente vamos a acordar que parece ser una vía eficiente de obtener divisas. O sea, el Estado parece que en tanto productor va a poder lograr, a través tanto de las retenciones con la exportación como el cobrar regalías con el derecho obtentor, parecen ser dos vías eficientes para un Estado que puede obtener mayor cantidad de recursos en menor cantidad de tiempo. Tanto que uno entiende entonces por qué es política de Estado y uno entiende por qué esto no es política de campaña de ninguna de las organizaciones políticas que están yendo a elecciones a nivel nacional, por lo menos las que tienen chances de ganar las elecciones. Si hay alguna omisión de lo que estoy diciendo, alguna organización, pido disculpas. En general mi experiencia ha mostrado que lamentablemente no hay. En este sentido, y en lo que acabo de mencionar, y a partir del derecho obtentor, aquí quiero hacer un comentario respecto a las discusiones que se han dado en los últimos tiempos respecto a la ley de semillas. Espero que se entienda mi comentario. La ley de semillas, yo tengo entendido, y acá comparto con compañeros de organización y también del ambiente científico, es mal llamada ley Monsanto. La ley de semilla es también la protección de todo aquel que tiene propiedad de semilla, donde Monsanto es evidentemente uno de los actores fundamentales. Pero tenemos que apenarnos cuando decimos que el Estado también es otro de los agentes. Entonces tenemos, por ejemplo, en lo personal, que a mí el Estado me paga el sueldo, tengo la enorme contradicción de un Estado que está cobrando regalías o que cobrará regalías por esto y que ha fomentado políticas privatizadoras respecto a esto y que a su vez, en mi caso por lo menos, me paga el sueldo. ¿Se entiende? Entonces me parece que es algo que también los movimientos sociales tenemos que rever, más allá de algún efecto interesante en términos de shock mediático y llamar a esto ley Monsanto. Me parece que tenemos que darle algún tipo de valor más abarcativo, porque si bien Monsanto es un enemigo poderoso, me da la sensación que el enemigo es un conjunto de elementos todavía más poderosos. Respecto a fomentar la actividad científica y tecnológica, ya he adelantado algunos de estos aspectos. Mencioné lo de la aparente teoría del derrame 2.0 en relación con que afecte a otros campos de la actividad científico-técnica, pero creo que aún correcta la afirmación en cuanto a que vendrán más capitales. La pregunta es qué tipo de práctica científica y tecnológica es la que se está fomentando. Repito, aun cuando sea cierto que se está fomentando algún tipo de actividad científico-tecnológica, la pregunta es qué tipo de actividad científica-tecnológica se está fomentando. Y en ese sentido yo creo que es clave recuperar no solo entidades sino lógicas. Y la lógica que se está fomentando es una lógica de tipo empresarial y mercantilista, y una lógica fuertemente basada en valores como el pragmatismo, la eficiencia y la eficacia, que son preguntas que yo me haría, si además de lo personal, si por eso entré a la carrera científica, si es el tipo de ciencia que todos nosotros queremos. ¿Se entiende, no? Entonces, yo creo que ahí está otro de los desafíos, no aceptar dicotomías como hay ciencia o no hay ciencia, no, qué tipo de ciencia queremos y hasta qué punto un tipo de ciencia empresarial es el tipo de ciencia que nosotros tenemos que buscar. El tercero de los puntos que mencioné tiene que ver con la
incrementar la diversidad de cultivo. Barañón no hace referencia en los videos seleccionados a este punto, y en general no hay ningún elemento para pensar que la diversidad de cultivos va a aumentar a partir de la producción estatal de transgénicos. Yo no soy economista, pero no cuesta mucho darse cuenta. Me parece que si hoy es China la que determina qué cultiva Argentina, cuánto y por qué, evidentemente la diversidad de cultivos no está en nuestras manos. Conceptos como soberanía alimentaria se vuelven vacíos, y entonces o damos vuelta a la tortilla y nos ponemos a pensar qué significa ser un productor de commodities para alimentar chanchos chinos, o quizás no es un objetivo que nosotros podamos cumplir y determinar qué y para qué cultivamos. ¿Se entiende? El cuarto de los puntos tiene que ver con fortalecimiento de los estados frente a las empresas multinacionales, y esto se relaciona fuertemente con el punto 2. Así como yo planteaba, bueno, ¿qué ciencia queremos? La pregunta que aparece acá es ¿qué tipo de Estado queremos? Aun cuando uno pueda acudir al Estado y decir que el Estado sale fortalecido frente a Monsanto, afirmación que quizás cabría también de rever, de vuelta, el Estado que sale fortalecido es un Estado de corte empresarial, no otro Estado. Es un Estado donde conceptos como identificaciones, que también esto lo discutimos el lunes en la reunión de científicos, identificaciones como público y estatal merecen y obligan a ser repensados. No todo elemento estatal es público, tanto que el Estado fomenta la privatización, y tanto que hay organizaciones que están por fuera del Estado que están tratando de fomentar verdaderos espacios públicos. Entonces, parte del desafío que también tenemos desde la comunidad científica y desde los movimientos sociales es rever identificaciones que solemos dar, me da la sensación de manera liviana, como lo público y lo estatal, que estos nuevos escenarios o que estos escenarios fragmentan y fracturan. ¿Sí? Sí, estoy terminando. 5. Sí. El quinto punto, además, está a decir efectos perniciosos sociales y ambientales no están en juego, no están siendo revisados ni son prioridades tampoco en un Estado prioritario, en un Estado productor de transgénicos. No, quizás sorprende encontrar cómo, frente a un nuevo escenario de este orden y un Estado que tendría que bregar por los intereses colectivos y por escenarios de igualdad social y disminuir daños ambientales, está para otra cosa, está para otros escenarios. Para terminar, algunos elementos que espero que abran de la discusión. Hasta aquí simplemente presenté algunas de las justificaciones que se suelen dar, muchas de ellas actúan simplemente como mecanismos de legitimación interna. Uno puede encontrar otros mecanismos de legitimación. Uno de los que uno suele acudir es una especie de chauvinismo muy berreta, en el cual se acude a la idea de por fin Argentina va a poder ser potencia. Esto no es nuevo, esto fue también un escenario desarrollado, me acuerdo, en la década del 90, cuando aparecen los transgénicos, por fin Argentina va a estar dentro de las potencias, y fue uno de los elementos también que fue usado para colonizar al resto de los países de la región como Paraguay y Brasil, este modelo tecnocrático. En cuanto a un resumen de las 5 posiciones, creo que queda claramente establecido que el escenario que se está fomentando es un Estado y una ciencia y una tecnología fuertemente de corte empresarial que necesita y obliga a ser revisado, me da la sensación, tanto desde la comunidad científica como desde los movimientos sociales. Tenemos que atrevernos a repensar eso. Para terminar, solo una serie de apuntes. Estaba pensando cómo podía finalizar y qué autor podía enriquecer este aporte. Y fui al texto de Kusch, Tecnología y Cultura, que si no lo leyeron, recomiendo que lo lean. Y me dio 3 o 4 elementos, y con esto cierro. Dice Kusch en un momento: la tecnología está supeditada a la cultura la que es prioritaria. Y ahí uno empieza a entender, la tecnología no es la prioridad. Que eso uno lo puede entender, pero en todo caso no ajustemos la mano al guante. No tenemos que discutir el guante, tenemos que discutir la mano. Otra cosa que dice Kusch, dice: la cultura tiene su esencia, su razón de ser en algo que es muy profundo y que consiste en una estrategia para vivir que un pueblo esgrime con los signos de su cultura. Repito, la cultura como una estrategia para vivir. Lo que tenemos que discutir
es qué estrategia usamos para vivir mejor. El tercer punto de los 5 que quiero leer de Kusch dice: si la cultura es estrategia para vivir en un lugar y en un tiempo, entonces también es política. Creo que acá todos los tenemos claro, pero son discusiones de orden político lo que estamos haciendo. Será política científica, pero es política. Y entonces dice en otro momento, y en la cuarta cita, cultura es una política para vivir. Y el último punto, que todos nosotros los tenemos claro, dice: todo lo que se da en torno a la cultura, incluso la tecnología o la ciencia, tienen que responder a esa estrategia para vivir aquí y ahora. Ahí no valen las universalidades, es el mundo de lo particular. Cada comunidad tiene derecho a discutir cómo quiere vivir. Y entonces, para terminar, es el vivir el que tiene que ser discutido, aún desde la comunidad científica. Es el vivir el que tenemos que poner en primer lugar. Y entonces lo científico y lo tecnológico nos tenemos que supeditar a ese vivir. Pero tenemos que ponernos en primer lugar a discutir cómo tenemos que vivir y cómo podemos hacer una ciencia y una tecnología mejor para concretar esos objetivos. Muchas gracias.